Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy te traigo un video que te va a ser de mucha utilidad si estás iniciando en el mundo de los bordados a máquina. Primero quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito a mi canal. Ya somos 1000. Para mí es un placer hacer estos videos para este canal. En pantalla están viendo algunos de mis bordados de años anteriores. Y los errores que les estaré mencionando hoy son parte de mi experiencia. Así que espero que disfruten este video. El error número 1 es utilizar un hilo inadecuado en la bobina. Y me refiero a inadecuado con el hilo de coser. Hay algunas máquinas de bordar que van a coser bien con este hilo, como fue el caso de mi primera máquina de bordar, que era una Singer. Sin embargo, en mi máquina Bernina no puedo utilizar este tipo de hilo. Este tipo de hilo es muy grueso y lo que hace es subir a la superficie. Este es el primer error que debemos evitar. Aquí les voy a mostrar, le voy a hacer una comparación entre las dos hebras de hilo. Y pueden notar a la derecha el hilo para bobina y a la izquierda el hilo de coser común. Si se dan cuenta, el hilo de la bobina, el hilo especial para la bobina, es bastante lustroso y más delgado. Sin embargo, el hilo de coser es más grueso y tiene todas estas pelusas que a la larga le hacen daño a nuestra máquina de bordar. Este es el hilo que utilizo para las bobinas. Viene en par blanco y negro. Les estaré dejando el enlace en la descripción del video y aquí también pueden ver la numeración de este hilo. El error número 2 que debemos evitar es utilizar agujas inadecuadas. Para bordar vamos a utilizar agujas especiales para bordados. Estas agujas tienen el ojo de la aguja, la ranura, un poco más alargada, más ancha. De esta manera, como el hilo pasa a una alta velocidad por la aguja, vamos a evitar desgastes y rotura de hilos. En la única ocasión que utilizo aguja universal es cuando voy a bordar cartulina o leather, piel. Esto es debido a que a la aguja ser más fina, entonces la perforación que quedará en la cartulina pues será menos notoria. Entonces aquí es la excepción a la regla. En los demás proyectos de manera general vamos a utilizar agujas de bordar que pueden ser número 14 o que pueden ser número 11. El error número 3 es querer reducir el tamaño de nuestro bordado. Nuestras máquinas y programas de bordados tienen la capacidad de reducir los diseños hasta un 20%. Pero ¿qué sucede con esto cuando reducimos de más? Por ejemplo, yo puedo reducir un 5 o un 10% cuando ya estoy en la máquina de bordar por hacer un ajuste dentro del espacio de bordado. Sin embargo, cuando reducimos un diseño mucho, este diseño lo que hace es ponerse muy denso, porque lo que estamos haciendo es poner en un espacio más pequeño una cantidad mayor de puntadas de la que está adecuada para ese espacio. Vamos a decir que tengo un bordado que tiene 10,000 puntadas, pero me ocupa un espacio de 5x7 y yo lo llevo a un 4x4, pues en ese pequeño espacio voy a meter todas esas puntadas. El bordado en sí se pone muy denso, muy ajustado y esto lo que hace es romper las agujas por no poder penetrar en la fibra de la tela, en el bordado, en las puntadas que ya están. Por eso vemos que un mismo diseño viene en diferentes tamaños a pesar de que los tamaños a la vista de nosotros sean muy parecidos. Lo adecuado es comprar o descargar el diseño del tamaño justo que necesitamos. El cuarto error que debemos evitar es colocar nuestro estabilizador de manera inadecuada. ¿A qué me refiero? Por lo regular tenemos la idea de que debemos colocar juntos la tela y el estabilizador dentro del bastidor. En mi caso, mi experiencia fue contraria. Cuando yo colocaba la tela y el estabilizador juntos, al tener texturas diferentes, no lograba nunca el ajuste que quería.
Como resultado, mi diseño no lucía parejo, salían arrugas en la parte superior del diseño, en uno y en otro lado. Entonces, ¿qué yo hago ahora? Lo que yo hago es, o coloco el estabilizador dentro del bastidor o coloco la tela, dependiendo el proyecto que voy a realizar. Algunos de ustedes han podido ver en videos anteriores donde yo coloco mi tela y luego coloco el estabilizador flotando en la parte de abajo ya cuando estoy en la máquina de bordar. Otra técnica que utilizo es colocar el estabilizador dentro del bastidor, dentro del aro, y entonces ya con spray adhesivo fijar la pieza que voy a bordar. Esto lo hago sobre todo con piezas que tienen algo de elasticidad, como es el enterizo de bebé, y si voy a bordar algún tipo de tela de punto, tejido de punto, pues lo hago de esta manera. También está el caso del estabilizador que se disuelve en el agua. En este caso, este va en el bastidor y ya luego el trabajo adicional es con hilo. El error número 5 que debemos evitar es no leer nuestro manual, el manual que vino con la máquina. Y si su máquina no vino con el manual por alguna razón, siempre podemos encontrar el manual de nuestra máquina en la página oficial y descargarlo. Yo, por ejemplo, recibí con mi Bernina un manual que estaba en inglés, pero como no comprendía todo, me faltaban algunos detalles, pues conseguí descargarlo en el español. Esto me ayudó muchísimo a conocer mejor mi máquina y a evitar errores. Cuando vemos un tutorial de bordados, por ejemplo, si ven un bordado, yo no hago mucho énfasis en la máquina porque cada quien tiene una máquina diferente. Entonces, cada persona debe leer su manual y conocer su máquina en particular para así sacar mejor provecho de cualquier técnica. El error número 6 es no seleccionar el tamaño adecuado de bastidor. Y parecería que este se parece a otro error mencionado antes, pero no. Esto es que siempre vamos a utilizar el bastidor más pequeño que soporte nuestro bordado. Por ejemplo, aquí yo tengo esta impresión que lo podemos hacer en cualquier programa. Podemos imprimir el diseño que vamos a bordar. Y fíjense que acá en este aro pequeño me abarca exactamente el espacio. Pero si lo coloco mi tela o mi estabilizador en este bastidor que es más grande, pues voy a estar desperdiciando material. Y también tal vez no logre el ajuste necesario que yo necesito en esa tela o en ese estabilizador. El error número 7 que debemos evitar es no organizar nuestros archivos de bordados. Al inicio yo comencé a descargar bordados hasta que yo vi que tenía como que bastante, eran muchos y era un poquito problemático encontrar el diseño que quería. Hasta que saqué un tiempo y lo que hice fue organizar carpetas dentro de una memoria USB. Y a cada carpeta le coloqué un nombre que me ayudara a identificar el diseño. O sea que, por ejemplo, tengo apliques de bebé, alfabetos, acolchados, baberos que se hacen en la máquina de bordar. Entonces, todo eso lo tengo por carpetas organizados del mismo tipo. Entonces, también tengo carpetas donde las nombro con la página donde compré el diseño, porque cada página tiene una característica diferente en sus diseños. Hay páginas que solo hacen diseños para bebé, mientras otras hacen diseños para decoraciones de hogar. Tengo un video donde explico cómo lo hago. El error número 8 que debemos evitar es colocar el hilo superior, el hilo de bordar superior, de manera inadecuada. Por ejemplo, cada máquina tiene una basecita donde se colocan los hilos, por lo regular de manera horizontal, y viene una tapa. Si nosotros no ajustamos esta tapa de manera correcta, lo que va a suceder es que se va a formar un espacio entre el hilo y la tapa, donde el hilo con el movimiento de la máquina, con el movimiento del bordado, se va a enganchar y el hilo se va a romper. Entonces, si yo utilizo hilos pequeños, lo ajusto de esta manera. Le coloco primero una base que viene con una esponja, coloco mi hilo y la tapa la coloco súper ajustada para no dejar ningún espacio donde el hilo pueda enredarse. Cuando utilizo conos de hilos grandes, pues utilizo esta base
y la coloco al lado de la máquina o también la puedo colocar en el piso. De esta manera mi hilo no se engancha en ningún momento. Y créame que yo tengo prácticamente cero rotura de hilo en mis proyectos. El error número 9 que debemos evitar es no limpiar nuestra máquina de bordar. Las máquinas de bordar son una gran inversión y diría yo que hay que cuidarla. Entonces, de vez en vez, cuando terminamos nuestro proyecto de bordado, debemos quitar la tapa donde está la caja de bobina y limpiar y retirar muy bien las pelusas. Yo lo que hago es con un pincel limpio toda esta área y luego con una pequeña eringa agrego en el área de la lanzadera 2 gotitas de aceite. Tampoco coloco mucho aceite en la máquina de bordar, simplemente 2 gotitas. De esta manera estoy ayudando a que mi máquina dure por más tiempo. El error número 10 que debemos evitar, y básicamente esta es una sugerencia que les hago, es comprar demasiado cosas al inicio. Cuando aún no tenemos experiencia, tenemos la tendencia a querer comprar muchos materiales, muchos tipos de estabilizadores, muchos diseños. Lo que hacemos es, de alguna manera, botar algo de dinero. En mi experiencia, llevo mucho tiempo donde lo que utilizo es un estabilizador. Aquí en mi país le llamamos pelón. Lo compro por yardas en una mercería de la ciudad. Entonces, esta ha sido mi base. Los que han visto mis videos de bordados de toalla, yo utilizo una especie de plástico que me funciona muy bien. Así que lo ideal sería comenzar con los imprescindibles y luego decidir en qué invertir y en qué no. De esta manera llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría leer en los comentarios su experiencia al inicio con los bordados, si cometieron algún error que yo no haya mencionado. Como siempre, es un placer compartir información con ustedes y nos vemos en un próximo video.